Personas jurídicas tienen posibilidades, ejerciendo su rol y dentro de los objetivos que componen su personería, de formular denuncias concretas. Y ser parte en un proceso, ¿no? Ya ser parte necesitaría quizás de una especificidad en la institución que le habilite a representar a... Sí, pero digo, podemos suponer en el caso de estas dos instituciones que quizás en su estatuto tengan cubierto en su estatuto las facultades suficientes para ser parte dentro del proceso. Sí. Pero formular la denuncia lo podría formular por ese hecho o por otro hecho diferente que no involucre su gestión, simplemente. Lo puede formular la denuncia. Yo, aprovechando tu apreciación, Lucía, comparto el análisis sobre Rafecas. Rafecas siempre ha sido un juez serio y que ha fundado, podemos estar de acuerdo o no, los jueces también se equivocan, convengamos. Sí. Pero juez siempre ha sido serio. Sí. Entonces, me gustaría, y estoy en deuda con eso, he tenido una semana un poco desordenada, no he podido leer el resolutorio de Rafecas, pero me sorprende porque para mí el hincapié mayor está en que está juzgando, está procesando a una representante designada legal, oficialmente, electoralmente, por una parte del pueblo de la nación y está expresando su pensamiento. Sí, y que tiene sus fueros incluso, claro, ¿no? El pensamiento está expresando, tiene libertad de expresión en ese sentido, para expresar su idea y para expresar la idea de sus representados. Sí. Entonces, que resulte juzgada por eso, me parece insólito. Sí. Claro, pudiéramos, quizás, y desconocemos, Rafecas pudiera haber hecho hincapié en que su gestión o el ámbito donde lo desarrolló genera para el Estado Nacional determinado compromiso, determinada consecuencia, pero no entiendo, la verdad no lo entiendo. De hecho me acordaba mientras hablabas, hace unos años el Observatorio de Derechos Humanos, de la universidad, cuando su titular era Mirta Aromataris, había traído al juez Rafecas justamente por su mirada sobre los derechos humanos, ¿no? Le pregunto, llegó Damián Antunes. Siempre le digo, no hablé hasta que no saludes. Hay que calmar a las fans. Claro. Sí. Atención, llegó Damián Antunes. Damián tiene que ver con el tema que estamos tratando. Benjamin Netanyahu tiene demandas y tiene condenas de tribunales vinculados al tema de derechos humanos. Bueno, primero voy a saludar. O sea, que la gente quiere. No, a ver, es un caso insólito, ¿sí? Por varias cuestiones. Primero porque nos habla de una cuestión del peso que tiene el movimiento sionista, y lo voy a decir con todas las letras, en Argentina, como lo tiene en Estados Unidos, uno de los dos lugares donde esto no hubiera ocurrido en España. ¿Sí? ¿Puede intervenir el juez Ochoa en ese caso? El movimiento sionista tiene un peso histórico en la Argentina. Hay una asociación siempre del... yo viví 13 años en España y a nadie se le ocurriría pensar un vínculo entre lo progresista y, lo que sería el mundo judío. ¿Sí? En Argentina sí. Porque esto viene de un mundo construido de una manera, ¿no? Donde el lugar del holocausto, etcétera, etcétera, ¿no? España viene de otro lugar con respecto, ¿no? a su relación con la cuestión judía, llamémoslo en términos marxistas. Pero hay una cuestión básica. Netanyahu es un personaje que tiene una condena por el Tribunal Penal Internacional. Por crímenes de guerra, ni más ni menos. A ver, ahora se está discutiendo en estos mismos días un hecho que se descubrió que pasó a mediados de marzo, que es, están los videos y hay presentaciones judiciales que van a ir inclusive al Tribunal Penal Internacional, o sea, La Haya, sobre un convoy humanitario, ¿sí? Donde las fuerzas armadas israelitas asesinaron, así, lisa y llanamente, asesinaron a los 15 integrantes de ese convoy, ¿sí? De los cuales 14 cadáveres se han podido constatar. Por eso, se sabe que es un convoy humanitario, que no eran terroristas, etcétera, 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 que tiene la identificación, la combi, y uno de ellos está desaparecido incluso. O sea, no se encontró el cadáver. Esto, es una noticia de hace 2-3 días. Realmente,
realmente conociendo la situación de Gaza, conociendo la situación de Cisjordania, conociendo que la propia Naciones Unidas, ¿sí?, con la resolución de noviembre del 47, ¿sí?, había, digamos, o sea, resuelve crear 2 estados, y un estado no se creó nunca, que es el Estado palestino, ¿sí? No sé desde qué lugar, ¿sí?, puede, o sea, afectando a quién. Si acá los únicos afectados son los que padecen un terrorismo que lleva ¿cuántos años? Digamos, podemos comenzar a contar, por lo menos, sin tomar el periodo lo que se leía en la administración británica, por lo menos desde 1947-48 en adelante, ¿sí? Entonces realmente no hay ninguna razón. Y casualmente, digamos, quien es denunciada, ¿sí?, es una, digamos, dirigente del Partido Obrero, que es Vanina Biasi, que hoy es candidata en la Ciudad de Buenos Aires, a legisladora, y que casualmente, digamos, es de las personas que dicen esto. O sea, hay un movimiento que es un movimiento sionista, que ejerce un poder que es un poder que deriva en toda esta masacre, que es una verdadera masacre, que deriva en un genocidio, y que aquí hay un genocidio, y que hay un responsable, y lo digo con todas las letras, el responsable es el Estado de Israel. Un Estado que, por cierto, hasta hace muy poco tiempo, su constitución, ¿sí?, habilitaba para que leyes orgánicas pudieran legislar sobre un método de tortura para generar, digamos, procesos de investigación frente a hechos de terrorismo, etcétera, etcétera. Es decir, legalizaba la tortura. Digo, no sé cuánto más se puede decir, muchísimo más seguro, claro. No, uno imagina que si a todos aquellos que pensamos que Netanyahu es un criminal, nos van a juzgar los tribunales federales, no van a alcanzar los tiempos, ¿no? Ni los tribunales federales. Ni los tribunales federales, o sea... Así es. Sí. Lucía, me dijiste que ibas a hablar de otro tema también, sí, vinculado con, en este caso, el mundo del espectáculo, si se quiere, sí, ¿no? Pero a mí me llamó poderosamente la atención, fundamentalmente, la beligerancia de la denuncia pública, ¿no? Sí, llama la atención. Digo, no llama la atención la forma, ¿no? Porque, bueno, la denunciante, que es Viviana Canosa, no es la primera vez que señala de alguna manera gente a través de un micrófono, ¿no? La realidad es que cualquier persona que tiene información certera acerca de la comisión de un delito tiene la carga pública, la responsabilidad de llevar adelante la pertinente denuncia y, por supuesto, acercar las pruebas a donde corresponda, ¿no? Por suerte, finalmente se ve que pudo obtener asesoramiento legal y, luego de hacer la denuncia pública, se acercó a la justicia a realizarla, e incluso se adelantó porque estaba pensado que sea para el día de mañana, y finalmente lo hizo en el día de hoy, ¿no? Por lo tanto, bueno, quizás hay una estrategia legal ahí, o quizás efectivamente ha recibido las amenazas que dice haber recibido, que son las que habrían impulsado el apuro en denunciar, ¿no? Sí, hay que ser muy cuidadoso cuando se llevan adelante denuncias, porque de alguna manera, si la situación es real, podemos estar perjudicando la investigación, la obtención de pruebas, ¿no? Eso lo señalaba Eduardo, ¿no? Claro, es así, sí, totalmente. Pero bueno, sabemos, digamos, que Viviana Canosa es una persona mediática y que seguramente va a utilizar, en la medida de lo posible, lo que tenga a la mano para, en un momento en el que ella también está muy debilitada como figura en los medios, porque, bueno, ha tenido cierta, digamos, discusión o cierto malestar con el gobierno nacional, que ha hecho que, bueno, ya cambie un poco su posición y termina, bueno, ahora también. Sí, con el anterior también, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? Hay etapas de amor y de odio. Sí, sí. A propósito, iba a decir, bueno, va a juicio oral, quedó a un paso del juicio oral el expresidente Alberto Fernández por violencia de género. Claro, bueno, sí, también. Hay que ser cuidadosos siempre. Que todo tiene que ver contexto, con todo, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Y por supuesto que no hay que ser cómplices, hay que hacer las denuncias pertinentes, hay que dar testimonio en el caso de que haya que darlo.
Sí, en este caso, bueno, la denuncia parece tener un calibre importante, ¿no? Ella habla en principio de pedofilia, de fiestas elevadas de tono, ¿no? Donde habría situaciones de abuso a personas menores de edad, de consumo de sustancias, ¿no? Y todo un combo bastante grave. De mínima y de máxima plantea la hipótesis de cierta red de trata de personas, que es algo que evidentemente la justicia tiene que avanzar en investigar, porque ya en los últimos años ha habido muchas situaciones llamativas en torno a supuestas redes de trata involucradas con gente famosa que terminan decantando en nada, ¿no? Sí, el caso último de Jay Mamón, ¿no? Jay Mamón, después otra persona que quedó en la nada. Jay Mamón no tiene ningún proceso en este momento en curso. Creo que lo archivaron, sí, ¿no? Sí, por sí, falta de sí, pruebas, sí, si mal sí. no recuerdo. Eso por un lado. Bueno, se hablaba también de cercano a Jay Mamón otras personas, ¿no? Lo que ocurrió en las inferiores de River, si mal no recuerdo. No, Independiente. ¿De Independiente? Sí, lo aclaro. Bueno. Por las dudas. Ya nos cuesta demasiado meter un gol una vez de vez. Bueno, Independiente le va peor, ¿no? No en estos momentos, no. Bueno, las inferiores de Independiente. Pero lo concreto fue en el caso con algunos directivos de las inferiores de Independiente. Que tampoco se sabe en qué situación quedó, ¿no? Y ahora con lo de Liz Italiani se dice que puede haber involucrados muchos famosos, personal que trabaja en Telefe, cierto ex participante de Gran Hermano, ¿no? Entonces, bueno, hay un run. También sucedió en su momento con Natalia Yait, que finalmente falleció en circunstancias muy dudosas, en el medio de un proceso donde ella venía denunciando una red de trata y de pedofilia. Entonces, bueno, es importante que estas causas se resuelvan, nos den certezas, ¿no? Sí. A la ciudadanía, a ver qué pasó con esas denuncias. Y si existen tales redes de trata, por supuesto, se desarticulen rápidamente. Lamentablemente, no estamos en el mejor momento para que eso suceda. Estaba conformada toda una mesa de trabajo en relación a la trata de personas, que fue desmantelada con el nuevo gobierno del presidente Javier Milei, a su vez también, por supuesto, todo el presupuesto que tenía asignada la temática. Entonces, bueno, en tiempos de regresión en derechos es más difícil y la justicia también lee ciertas señales, ¿no? Nos vamos al ámbito internacional. Si aprovechamos, está aquí con nosotros Damián Antúnez. Bueno, empezamos por Latinoamérica. ¿Le parece este recorrido, Damián? Empezamos por Latinoamérica. Bueno, ya habíamos anticipado, ¿no? Una de las noticias importantes que fue este descubrimiento, esta denuncia, que aprovechamos, ¿no? La situación de la denuncia contra Vanina Biasi, ¿no? Sobre los crímenes, ¿no? En torno al conflicto Israel-Palestina y del lado de las acciones criminales del Estado de Israel. Pero en Latinoamérica no tenemos tampoco, tenemos una serie, digamos, de acontecimientos que han impactado, que tienen en este caso que ver con lo electoral, porque ha habido elecciones, el famoso balotaje de Ecuador, que se realizó el domingo pasado, donde, la cosa terminó en denuncia de fraude, ¿sí? Pero con un triunfo del oficialista Daniel Noboa por aparentemente 9-10 puntos, 55 versus 44-45 de la candidata de lo que sería el Frente Correísta, Luisa González. González el viernes era presidenta. Para las encuestas previas. Hay otra cuestión también curiosa, ¿no? Porque, el lugar de donde hay que parece que apoyarse a la hora de denunciar el fraude son las encuestas, ¿sí? Lo cual es curioso, cuando menos, ¿no? La cuestión es que la situación de Ecuador, la situación política, la situación social, con estado de sitio en buena parte de los distritos donde se votaba, ya sabemos, una situación donde desborda el crimen organizado, donde además, los recursos están
ultra concentrados en ese oficialismo, digamos, que concentra el poder económico, maneja medios y tiene un control, digamos, casi global del país. Bueno, la verdad que... si hay un país bananero... No sé qué lugar puede ocupar la democracia representativa como tal. El sistema de partidos, si es que tal cosa existe, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque vemos que partidos indigenistas como el Pachacuti, bueno, por ejemplo, digamos, se suma a Luisa González, cuando tuvo una relación pésima con Correa, por ejemplo, ¿sí? Siempre. Más cosas. Otro de los grupos importantes indigenistas, digamos, apoyaba a Noboa. ¿Cómo entender todo esto? O sea, me parece que acá hay una cáscara y que hacer la lectura de la cáscara nos deja en un lugar muy, muy superficial. El proceso, digamos, y la crisis política ecuatoriana es social, económica, y entonces el sistema de partidos... no hace más que reflejar cómo se estructura el poder, simplemente, y desde el poder se construye una elección. Decía que Ecuador es el país bananero por excelencia a partir de que el propio presidente de la nación reelecto proviene de la familia que nos alimenta a todos, ¿no? O sea, cada vez que vamos a la verdulería de acá a la vuelta y pedimos banana ecuatoriana... Estamos financiando a Noboa y a la familia de Noboa, pero bueno, es una familia también política que ha tenido, digamos, su padre ha sido dirigente, ha tenido cargos, sí, o sea que es a ver, como diría Pulanza, el bloque en el poder, ¿no? El presidente de derecha que no fue. ¿Podemos hablar así de Mario Vargas Llosa? Sí, a ver, ese es el otro tema también, bueno, que obviamente tenemos que dejar... Quizás la única figura de la derecha latinoamericana que nunca fue presidente. Sí, a pesar de él, ¿no? Es un personaje sumamente curioso. A ver, vamos a ir un poquito para atrás con Vargas Llosa. Vargas Llosa es uno de los exponentes del boom literario latinoamericano, junto con García Márquez, con Cortázar, con Carlos Fuentes, con Donoso en Chile, ¿no? Abelardo Castillo, también en Argentina. Digo, porque Cortázar estaba en París, ¿no? Sí, sí. Y bueno, era, digamos, dentro del boom latinoamericano, era uno de los personajes más a la izquierda. ¿Sí? Era el ala izquierda cuando empezó ese movimiento, hasta, digamos, los primeros años 80. Tiene, digamos, novelas, digamos, realmente emblemáticas, La fiesta del chivo, La ciudad de los perros, Conversaciones en la catedral, ¿no? Una pluma realmente notable. Ahora, esa pluma notable, cuando se transformó en ensayista político y lobista de estas fundaciones, bueno, realmente cayó en un lugar, realmente decadente, ¿sí? O sea, hay un proceso de decadencia, ¿no? En la escritura siempre, en el arte en general. Y bueno, yo me acuerdo, viviendo en España, los encuentros con Aznar, ¿sí? Con todo, bueno, después a los que se sumó más tarde Macri, ¿no? Formaban parte de todos esos foros. Y bueno, ese es el último Vargas Llosa, ¿no? Es el Vargas Llosa que hace un salto, digamos, de la nueva izquierda, llamémosle, en el movimiento de los 60, ¿no? De la nueva izquierda, al liberalismo, sí, a un liberalismo que se pretende republicano y que termina siendo, digamos, un liberalismo totalitario, ¿sí? Digamos que hoy nos conduce a esto que tenemos acá en Argentina, ¿no? Ese es el derrotero de Vargas Llosa, pero me parece que, bueno, él muere en Lima. Que no hay que quedar, sí, muere en Lima, estuvo viviendo en Francia, no sé si también se le concedió la ciudadanía española, me parece que sí, en algún momento. Me parece que por momentos Vargas Llosa perdió el lugar, nunca mejor dicho, ¿no? Y cerrando, podríamos decir que me parece que lo que hay que hacer con estos personajes es no caer en la cultura de la cancelación. Ni cuando están desde un lugar ni desde el otro, ni cuando, bueno, digamos, ese es su derrotero, y me parece que tenemos que quedarnos con su obra, ¿sí? A ver, leía un artículo que me parece que concluía de esta manera y me parece que, y me lo tomo, ¿no? Si le hemos perdonado a Borges tantos dislates, bueno, no solo a Borges habría que perdonar algunos de esos dislates, ¿no? Además, la obra está. La obra está, sí, por supuesto. No hace falta que el otro Vargas Llosa es horrible, vamos a decirlo con todo. Sí, el Vargas Llosa de los artículos del País es espantoso, ¿sí? Claro, no hace falta conocer el nombre del autor para disfrutar a veces de las obras, ¿no? La última, ¿qué pasó en Alemania? ¿O qué pasa en Alemania? Alemania nos está mostrando el lado europeo de la política, de los efectos de la política de Trump. Es decir, frente a la guerra comercial, Alemania se arma. Ese sería el titular, ¿no?
Y esto, bueno... Y se arma en serio. Y se arma en serio, no, ¿sí? Con un no presupuesto es... de 500.000 millones de euros, ¿sí? Habilitado por el Parlamento para el nuevo gobierno de coalición, que entre paréntesis ya, digamos, ya tiene acuerdo con Merz de la CDU, de la Democracia Cristiana a la cabeza, en coalición con el Partido Socialdemócrata. Y bueno, están de acuerdo en que Alemania tiene que prepararse para una situación que es un escenario muy distinto a lo que se preveía y que, digamos, contempla escenario de guerra. A ver, concretamente. Y esto en Alemania es bien peligroso, sabemos los antecedentes, digamos, de la guerra comercial y el armamentismo con posterioridad a la crisis del 29-30 y el camino hacia la Segunda Guerra Mundial. Te pregunto rápidamente, ¿no es cierto? Alguien dijo alguna vez que los países que tienen armas, las tienen o para venderlas o para usarlas. Por supuesto. Sí, bueno, si Alemania no está invirtiendo para venderlas. No es lo suyo. Con lo cual, hace saltar las alarmas. Gracias, Damián. No, de nada. Gracias también a Eduardo Massa, Lucía de Carlos, y gracias a Daniel, que hoy nos ha acompañado desde el control de operación. Nos encontramos mañana a partir de las 19.